Se ve bien, sí. Ah, perfecto. A ver, ¿qué me dice que está grabando? Sí. Así que bueno. Sí, yo esta semana, por ejemplo, estoy haciendo mi semana 9 y esta, fue justo un cúmulo de cosas, pero fue una semana de mucho desafío porque estoy reconociendo patrones que se ido sosteniendo que tienen que ver con el abandono y con esto de hacer algo o generar algo, proyectos en los que de repente empieza a haber crecimiento y yo automáticamente empiezo a haber crecimiento, pum, lo abandono. Porque a veces creemos que nos da miedo el fracaso, pero no, nos da miedo más el éxito. Y Claro. bueno, y me estoy sincerando con eso y fue como duro al principio reconocerlo, porque era como, uy, pero si yo estoy persiguiendo este sueño y te das cuenta de que no, de que lo estás boicoteando en realidad, a pesar de que vos crees que sí. Así que como que la idea es que puedan llegar a ver esas cosas. Solo que yo lo estoy haciendo más largo, pero yo lo reducí para que sean 21 días. O sea, y lo reducí con todas las cosas que estoy viendo hasta ahora. Y Zarpado. Un montón de días, alto desafío el tuyo. sí. Igual lo empecé en diciembre y dije, no voy a terminar más, falta un montón. Y ahora cuando vi esta semana dije, las 9 ya me faltan 3 semanas nada más. Pasó tan rápido Claro. y pasaron un montón de cosas en el medio. O sea, fue, fue muy, muy, muy copado. Y te iba a decir otra cosa y me olvidé. Ah, y esto de la resistencia, que se sigue presentando. Hace un par de semanas atrás hice un workshop de dinero que me anoté. Y al principio, ¿cómo se le empezamos? Y no habían pasado ni un minuto de que la chica había empezado a hablar, de que la facilitadora. Y yo en mi mente, ay, qué aburrido, ay, ya lo sé, ay, no me está diciendo nada que yo no sepa, ay, me quiero ir. Empecé a poner toda tensa y en mi mente todos esos pensamientos, ¿viste? O sea, yo iba escuchando, pero mi mente estaba re disociada de pensando en todas esas pelotudeces. Y en un momento dijo algo y me sensibilicé y me dieron ganas de llorar y después nos dio espacio para compartir. Entonces les conté, le digo, yo, no, o sea, digo, pasaron, o sea, ahora estoy relajada porque logré como desahogarlo, pero cuando empezaste, le digo, yo me quería ir. O sea, mi mente era como, ay, qué aburrido, para esto pagué, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, ya lo sé, ya lo sé. Y nada, a veces es sortear también esos pensamientos, porque a lo mejor en otro momento uno agarra y se va, Sí. pero también es eso, identificar de que es eso, es tu mente resistiéndose a esa nueva información, a ver eso o asumir eso que te están transmitiendo, y que te pone como, te enfrenta a una realidad que vos hasta ahora te estuviste negando, entonces por eso te resistís, por eso te negás, más allá del cambio que eso pueda generar, sino también de que es algo que vos te estuviste diciendo que no, porque uno se dice que no se abandona, uno se dice que no se rechaza, uno se dice que no se miente, pero en la realidad de nuestra mente inconsciente, eso sí pasa, eso sí se hace, solo que nosotros no lo queremos asumir. Entonces, cuando alguien viene y te lo dice, tu mente se quiere ir de ahí, quiere huir, o quiere abandonar, o no lo quiere hacer, o no quiere como enfrentarlo de ninguna manera. Claro. Así que ahí es donde uno más se tiene que quedar. Por eso yo les digo siempre como, si les resuena, buenísimo, genial, tómenlo, pero si les hace ruido o les incomoda, tómenlo mucho más, porque eso es de ustedes, es algo que ustedes están resistiendo. Me olvidé de todos esos consejos que vengo escuchando. Bueno, ahí está. Sí, sí, sí. Igual Fingí uno se demencia. olvida. Es que sí, uno se olvida y después, nada, pasan cosas. Pero bueno, a medida que uno va reforzando esto, todo esto, a través de estos desafíos, estos espacios, estos hábitos que va construyendo, también va reforzando esa información. Y yo puedo, o sea, mi mente puede decir un montón de cosas, pero en el momento en que me observo un poquito o me detengo a observar, digo, no, che, pará, o sea, ¿por qué me estoy diciendo esto? ¿Por qué no quiero escuchar? ¿Qué es lo que hay acá que me está incomodando tanto? Y uno va aprendiendo también a abrir ese diálogo con uno y a ver qué pasa adentro, por qué no lo querés escuchar, por qué te resistís, por qué esto, por qué lo otro. Eh, Incluso a mí eso me sorprendió mucho antes, a mí me pasaba mucho de hacer talleres o cursos con otras personas
posicionarme en ese lugar de, ay, pero esto yo ya lo sé, no me está diciendo nada que yo no sepa. Y como evaluar al otro como, o sea, más allá de que sí es un par, pero evaluarlo desde un lugar de, yo ya lo sé. Entonces no hay apertura ahí, porque yo no estoy aprendiendo nada nuevo de lo que yo ya sé. Y eso también es resistencia, porque vos al decir esto yo ya lo sé, te estás negando a nueva información. Capaz te sirve, capaz no te sirve, pero si te abrís simplemente a escuchar y a tomar de eso lo que sí te sirve, listo, ya está, te quedás con algo. Pero como siempre, o sea, te mantenés en ese lugar de yo ya lo sé, no tomás nada nuevo. Ahora fue un poco, me pasó, y fue como, no, bueno, yo vine acá como espectadora, o sea, yo acá estoy como novata, no sé nada, contame todo, incluso había una constelación y ejercicio de constelación y qué sé yo, y ella me dice en un momento, bueno, Flor, vos ya sabés un poco de esto, trata de no meter tu mente, no, le digo, yo acá estoy como novata, yo no sé constelar, yo no sé nada, nada, le digo, estoy abierta a que hagamos todo lo que vos propongas, sin ponerle mi mente. Y bueno, se dio, se pudo. Al principio no, pero después pude. Pero bueno, es eso, a veces es ir sorteando nuestras propias barreras, pues son nuestras. No hay nadie más limitándonos afuera más que nosotros mismos. Real 100% eso, ¿no? Sí, uno quiere culpar a otros, pero la realidad es que no son los otros, somos nosotros nomás. Ay, pelo me molesta. Así que bueno, vamos a leer porque si no termino a las 5 de la mañana, Marisa. Y yo empecé a grabar. Bueno, quedamos acá, la realidad del reino. El Espíritu Santo enseña solo una lección y la aplica a todo el mundo y en todas circunstancias. Dado que está libre de conflictos, aprovecha al máximo todos los esfuerzos y todos los resultados. Al enseñarte el poder del reino de Dios, el Espíritu Santo te enseña que todo poder te pertenece. Tu aplicación no importa, es siempre máxima. Tu vigilancia no establece que el poder sea tuyo, pero te permite usarlo en todo momento y de cualquier manera. Cuando dije estoy siempre con vosotros, lo dije en un sentido muy literal. Jamás me aparto de nadie en ninguna situación. Y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú no creaste ese poder como tampoco lo creé yo. Fue creado para ser compartido y por lo tanto no tiene ningún sentido percibirlo como si fuera el patrimonio de uno solo a expensas de los demás. Tal percepción lo desproveerá de significado al eliminar o pasar por alto su único y verdadero significado. El significado de Dios espera en el reino porque así es donde Él lo ubicó, no espera en el tiempo, simplemente descansa en el reino porque así es donde le corresponde estar al igual que a ti. ¿Cómo puedes percibirte a ti mismo como algo aparte del significado de Dios cuando tú mismo eres ese significado? Porque tú eres Dios, básicamente. Solo experimentándote a ti mismo como irreal podrías verte como separado de tu significado. Por esto es por lo que el ego es demente, te enseña que no eres lo que eres. Eso es tan contradictorio que es claramente imposible. Es por lo tanto una lección que no puedes aprender realmente y que por consiguiente no puedes realmente enseñar, más siempre estás enseñando. Tienes entonces que estar enseñando otra cosa a pesar de que el ego no sabe lo que es. El ego pues está siendo deshecho continuamente y sospecha de tus motivos. Tu mente no puede estar unificada cuando le es fiel al ego porque la mente no le pertenece a él. Sin embargo, lo que para el ego es traición, para la paz es lealtad. El enemigo del ego es por lo tanto tu amigo. ¿Y quién es el enemigo del ego? El espíritu, porque el espíritu es todo, es la unidad y el ego es la separación. Por eso, básicamente esto, pues está siendo deshecho continuamente y sospecha de motivos cuando uno empieza a trabajar, a integrar precisamente o a vivir o a experimentar desde el espíritu. Dije anteriormente que el amigo del ego no forma parte de ti porque el ego se percibe a sí mismo en estado de guerra y por ende en necesidad de aliados. Tú que no estás en guerra debes ir en busca de hermanos y reconocer en todo aquel que veas a tu hermano, ya que únicamente los que son iguales están en paz, puesto que los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad. No pueden competir porque lo tienen todo. Sin embargo, si perciben a cualquiera de sus hermanos de cualquier otra forma que no sea con perfecta igualdad, significa que la idea de competencia se ha adentrado en sus mentes.
No en sus mentes, no subestimes la necesidad que tienes de mantenerte alerta contra esa idea, ya que todos tus conflictos proceden de ella. Dicha idea es la creencia de que es posible tener intereses conflictivos y significa, por lo tanto, que has aceptado que lo imposible es verdad. ¿No es eso lo mismo que decir que te percibes a ti mismo como si fueras irreal? Acá hay algo que yo esta semana y la anterior lo estuve trabajando un montón, y es que de hecho justo hoy escribí sobre eso, en cuanto los otros generan una distracción para nosotros cuando nosotros miramos el mundo o percibimos a los otros desde esa mirada egoica, desde la mente egoica. ¿Por qué? Porque vemos en el otro lo desagradable, todo lo incorrecto, todo lo detestable de nosotros hacia el otro. Ahí, obviamente, esa mirada que es sumamente juiciosa y de crítica, es una mirada muy egoica que nace desde ahí, que nace desde ese lugar de miedo. ¿Por qué? Porque no solamente tememos a lo que el otro nos muestra, porque es un reflejo de nosotros, sino que además el hecho de poner el foco fuera de mí y mirar al otro como si yo fuera perfecto o inocente o todo correcto, entre comillas, desde el ego, resulta una gran distracción. ¿Por qué? Porque si yo estoy mirando lo malo que es el otro, lo desagradable, lo horrendo, lo espantoso, que es el otro, y le estoy dando atención a ese pensamiento, a esa crítica, a ese juicio, no me detengo a observar que todo eso que yo percibo en el otro en realidad es algo que yo percibo en mí, que pienso sobre mí. Por eso lo detecto al otro como un enemigo, como un posible conflicto, como alguien que me desagrada porque me muestra mi verdad, me muestra mi realidad, que no quiere decir que eso sea real, que yo vea o asuma que yo soy una mentirosa o que soy desagradable o que soy detestable, no significa que sea eso, que es lo que hace el ego. El ego toma una etiqueta y automáticamente la asume por completo, pero el espíritu no, porque el espíritu sabe que todo es posible y que en gran parte, sobre todo en esta experiencia, somos un poco de todos, porque es lo que venimos a experimentar. Entonces, no se reconoce solo con esas etiquetas, se reconoce se reconoce en la totalidad. Eso es una parte de mí, eso es un aspecto de esta persona, de este personaje que estoy encarnando, pero no es todo lo que soy. Y el ego cree que sí, que eso es todo lo que soy, que eso me va a definir. Por eso es más fácil percibirlo y verlo o ponerlo fuera de mí que asumirlo y reconocerlo como propio. No solamente porque le estoy dando una bofetada a mi ego cuando lo hago, sino porque es mucho más fácil y menos doloroso para el ego hacer eso. Porque es fácil criticar al otro y decir, ay, el otro es un desagradable, es vago, es mentiroso, es esto, es lo otro. Pero, ¿qué pasa cuando yo de repente me planteo a mí misma separar todo eso que yo estoy diciendo del otro? De repente yo también lo soy. No es el otro siendo eso, soy yo siendo eso y poniéndolo fuera de mí o proyectándolo en el otro. Por eso cuando hablamos de esto, de que los otros siempre son un espejo, es esto, el otro siempre nos está mostrando. A veces no es literal, no es que si yo veo mentira, siempre estamos hablando de la mentira, sino a veces también tiene que ver con lo que yo siento con respecto a eso y con cómo yo me percibo, me juzgo a mí misma en raíz de eso o a raíz de eso. Entonces, el otro es la punta del iceberg de un montón de información mucho más profunda que siempre va a tener que ver conmigo, nunca con el otro. Si yo empiezo a hacer esa mirada, una parte de mí o un paradigma en mi mente, en mi vida, empiezo a percibir al otro no solamente en la condición de igualdad, sino también desde un lugar mucho más receptivo, desde un lugar mucho más pacífico, en el que el otro no es mi enemigo, sino que siempre va a ser un aliado, incluso si es alguien que no me agrada, porque el hecho de que yo acepte esto no significa que tenga que amar a todo el mundo, o que todo el mundo me va a caer bien, o que todo el mundo me va a gustar, o que con todo el mundo voy a querer hacer amistad. No, hay gente que no, simplemente no vibramos, no resonamos por frecuencia, por vibración, y está bien, es parte de.
pero no me siento atacada, no me siento amenazada por esa persona, simplemente no conecto, no reacciono y ya está. Claro. No lo quiero cambiar, no le pongo atención, no le doy poder a eso. Eso es una mirada del espíritu, esa es la aceptación del espíritu. Y es este paradigma o la instalación de este paradigma de el otro siempre me va a traer información de mí, va a ser un recordatorio de algo que yo tengo que ver en mí, de algo que no estoy asumiendo de mí, de algo que no estoy queriendo recordar de mí, porque no siempre todo se trata de eh, heridas o de juicios, a veces vemos virtudes en el otro y admiramos esas virtudes en el otro, pero no somos capaces de reconocerlas en nosotros. Y todo lo que yo puedo ver en el otro, sea como sea que eso sea, es mío, me pertenece, es un recordatorio de lo que hay en mí en realidad. Y esa es la realidad del ser, del espíritu, porque esto es un poco mucho más abstracto quizás, porque el espíritu tiene la conciencia o el entendimiento al menos de que todos están unidos, de que todos son lo mismo, de que como dice el libro al principio de todo y es uno de sus pilares, el otro en algún punto no existe, el otro simplemente es una proyección de mí. Y lo que yo decida ver en esa proyección depende de mí y desde dónde lo voy a estar mirando, si lo voy a estar mirando desde el ego o si lo voy a estar mirando desde el espíritu. Estar en el reino quiere decir que pones toda tu atención en él. El reino es mi mundo interno, el reino es mi espíritu, es lo que yo siento, es lo que yo soy, es lo que yo pienso. Todo lo hacia adentro es lo propio. Ese es el reino, o sea, el reino de los cielos, pero porque el reino de los cielos habita en vos, habita en tu corazón, en tu ser, en tu esencia, en el espíritu. Si lo ponemos como en tierra es básicamente eso, estar prestándote atención a vos, no al exterior. Mientras sigas creyendo que puedes prestar atención a lo que no es cierto, estarás eligiendo aceptar el conflicto. ¿Es esto realmente una elección? Parece serlo, pero las apariencias y la realidad no pueden ser lo mismo. Tú que eres el reino no tienes nada que ver con las apariencias, la realidad es tuya porque tú eres la realidad. De esta manera es como en última instancia, tener y ser se reconcilian en tu mente, no en el reino. El altar que se encuentra allí es la única realidad. El altar es perfectamente inequívoco en el pensamiento porque es un reflejo del pensamiento perfecto. Tu mente recta ve únicamente a hermanos porque ve únicamente en su propia luz, porque no ve enemigos, porque no está alerta. Porque el espíritu no tiene conflictos con la muerte. El que tiene conflictos con la muerte es nuestro ego. Entonces por eso percibe permanentemente amenazas afuera de sí mismo. Dios mismo iluminó tu mente y la mantiene iluminada con su luz, porque su luz es lo que tu mente es. Esto está más allá de cualquier duda, y cuando lo pones en duda se te da una respuesta. La respuesta simplemente cancela la pregunta al establecer el hecho de que poner en duda la realidad no tiene sentido. De ahí que el Espíritu Santo nunca ponga nada en duda, su única función es eliminar lo cuestionable y por ende conducir a la certeza. Los que tienen certeza gozan de perfecta calma porque no tienen dudas. No cuestionan nada porque en sus mentes no entra nada que sea cuestionable. Esto los mantiene en un estado de perfecta serenidad, ya que al saber lo que son, eso es lo que comparten. Es como si yo internamente siento, percibo, pienso en el espíritu que soy y empiezo a entender y a encarnar esa verdad, no tengo dudas de eso. Yo no tengo dudas de que me voy a morir y voy a reencarnar o de que mi espíritu va a trascender. Es como, para mí eso es una realidad, es una certeza que ni siquiera se cuestiona, porque lo sé, lo siento, porque es una verdad que trasciende la mente y todo lo que puede ser humanamente concreto. Es eso. ¿Por qué? Porque esa es la verdad del espíritu. Ahora, todo lo demás, como yo me lo merezco, yo no me lo merezco, esto es verdad lo que estoy pensando, ¿por qué digo que siento? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué juzgo esto? Cuando yo puedo o tengo la facilidad o la posibilidad de cuestionar lo que estoy pensando, es porque eso proviene de un lugar de duda, proviene del ego, por eso es cuestionable, por eso es observable en ese sentido, digamos, o factible de ser cuestionado, porque no es verdad.
y no genera paz, no genera serenidad, al contrario, genera dudas, genera ansiedad, genera miedo, genera estrés. La verdad, la certeza del espíritu genera calma, genera liviandad, que no se siente tampoco como algo extraordinario para que no se sugestionen, porque a veces la gente se sugestiona y piensa que tiene que ser un estado de paz trascendental en el que vas a levitar. No, la paz es totalmente neutral, la serenidad es neutral, es como, yo sé que esto es la verdad, o sea, no necesito comprobarlo, no necesito ponerme eufórica, ni tampoco necesito que sea a través de un acto trascendental. Es muy, no lineal, pero es muy serena, es muy neutral, no se siente de ninguna manera particular o extrema en realidad. ¿Cómo venís, Marita? Bien, bien. Bueno, leemos uno más. Dale. La curación como reconocimiento de la verdad. La verdad solo puede ser reconocida y necesita únicamente ser reconocida. La verdad es la verdad del espíritu, básicamente lo que somos en esencia, más allá de todo este cuerpo, más allá de toda esta mente, más allá de todo lo que acá podemos estar viviendo. Y esa verdad la descubrimos a medida que vamos profundizando cada vez más en nosotros. Quienes están en contacto con su verdad son los niños. Por eso trabajar con los niños, con nuestro niño, con nuestra niña, sanarla, conectar con esa parte de nosotros, con esa inocencia, con esa infancia, previo a todo lo que la contaminó de alguna manera, es esa verdad. Los niños, cuando nacen, y por lo menos hasta la primera infancia, están en pleno contacto con su verdad, porque ellos en su corazón saben a qué han venido, saben quiénes son. De hecho, un niño no piensa en la muerte, por ejemplo. O sea, un niño pregunta o piensa en la muerte cuando alguien más se lo nombra, o cuando escucha, o cuando aparece esa información, y lo averigua o lo pregunta desde un lugar de apertura, de inocencia, porque no tiene juicios, porque no tiene ideas, porque no está sugestionado todavía. Se va sugestionando a medida que va creciendo y con toda la información que los adultos le damos. Pero esa verdad, o sea, esa certeza de vida, esa seguridad, esa liviandad con la que los niños viven, esa es la verdad, porque esa es la verdad del ser, es el espíritu, es la esencia. La inspiración procede del Espíritu Santo y la certeza de Dios, tal como lo estipulan sus leyes. Ambas cosas, por lo tanto, proceden de la misma fuente, porque la inspiración procede de la voz que habla en favor de Dios y la certeza de las leyes de Dios. La curación no procede directamente de Dios, quien sabe que sus creaciones gozan de perfecta plenitud. Aún así, la curación sigue siendo parte del ámbito de Dios porque procede de su voz y de sus leyes. Es el resultado de estas, en un estado mental que no conoce a Dios. Ese estado le es desconocido a él, por lo tanto no existe, pero aquellos que duermen no son conscientes y puesto que no son conscientes no saben nada. El Espíritu Santo tiene que operar a través de ti para enseñarte que Él mora en ti. Es este un paso intermedio encaminado al conocimiento de que tú estás en Dios porque formas parte de Él. Los milagros que el Espíritu Santo inspira no pueden entrañar grados de dificultad porque todas las partes de la creación son de un mismo orden. Esta es la voluntad de Dios y la tuya. Las leyes de Dios así lo estipulan y el Espíritu Santo te lo recuerda. Cuando curas, estás recordando las leyes de Dios y olvidándote las del ego. Dije anteriormente que olvidar es simplemente una forma de recordar mejor. Olvidar, por lo tanto, cuando se percibe correctamente, no es lo opuesto a recordar. Si se percibe incorrectamente, da lugar a una percepción que está en conflicto con alguna otra cosa, como ocurre con toda percepción incorrecta. Mas si se percibe correctamente, puede usarse como un medio para escapar del conflicto, como ocurre con toda percepción correcta. Olvidar no es... Ok. Olvidar tiene que ver, o sea, nosotros cuando pensamos en olvidar desde una mente más egoica o más humana, vamos a decir, pensamos como, bueno, me olvidé, lo dejo atrás, como finjo demencia, básicamente, ¿no? Finjo demencia de que esto no pasó y me olvido, ya está. Desde el espíritu, olvidar no significa fingir demencia ni fingir que eso no pasó, al contrario, significa aceptarlo y dejarlo donde está, en el pasado. Porque no es que si yo me olvido de algo, si yo olvido algo, no es que lo dejo, no es que lo borro de mi historia. Simplemente
no hace parte más de mí. Lo reconozco, lo acepto, tomo de eso lo que me sirve, lo que requiero, lo que me contribuyó, y el resto queda ahí, queda en el pasado, queda atrás, pero no está olvidado, pero no está borrado, simplemente está ahí. Ese es el olvidar, digamos, del espíritu, si lo podemos diferenciar de alguna manera. Pero tampoco cuando vivís por ahí más en ese estado más de plenitud, podemos decir, o en ese estado de más conciencia, tampoco es que necesitas olvidar, porque vos te encargás o te ocupás de ir trabajando en ese pasado con el que construiste tus etiquetas, tu personalidad, tu identidad, y vas integrando partes de vos, las vas haciendo parte, las vas reconociendo y vas tomando así lo que sí te contribuye, lo que sí te sirve y el resto lo vas simplemente aceptando y dejándolo donde va, en el pasado, porque ya no te identifica. Cuando nosotros vivimos en inconsciencia, nosotros estamos identificados con ese pasado, estamos identificados con esa herida, con ese dolor, con ese abandono, con ese rechazo. Entonces mi identidad, mi sentido de identidad nace a partir de ese dolor, nace a partir de ese miedo. Pero a medida que yo voy ocupándome de sanar esa herida, de llenar ese vacío, de trabajar ese dolor, ya no me identifica más eso, ya no hace parte, o sea, ya hace parte de mí, pero no soy eso. Entonces ahí puedo dejar eso de alguna manera olvidado, pero no en el sentido en que nosotros hemos entendido esa palabra hasta ahora. El ego no quiere enseñarle a nadie lo que éste ya ha aprendido, pues eso sería contrario a su propósito. Por lo tanto, no aprendería nada en absoluto. El Espíritu Santo te enseña a usar lo que el ego ha fabricado a fin de enseñarte lo opuesto a lo que el ego ha aprendido. El Espíritu Santo te enseña a usar lo que el ego ha fabricado a fin de enseñarte lo opuesto a lo que el ego ha aprendido. Lo que el ego ha aprendido es tan irrelevante como la facultad particular que utilizó para aprenderlo. Lo único que tienes que hacer es esforzarte por aprender, pues el Espíritu Santo tiene un objetivo unificado para tus esfuerzos. Si se aplican diferentes facultades a un solo objetivo durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, las facultades en sí se unifican. Esto se debe a que se canalizan en una sola dirección o de la misma manera. En última instancia, pues todos contribuyen a un mismo resultado y en virtud de ello se pone de relieve lo que tienen en común en vez de sus diferencias. Básicamente todo lo que nosotros hemos aprendido o creado desde el ego, para nosotros, para el espíritu, puede ser un gran recurso para llevarnos hacia la esencia, para llevarnos a la conciencia del espíritu. Porque yo puedo tomar ese dolor o tomar esa herida con la que viví, con la que me identifiqué, con la que creé mi realidad, con la que creé relaciones, con la que creé un montón de situaciones en mi vida, y puedo seguir identificándome con eso y seguir en ese lugar de víctima y seguir creando más de lo mismo, o puedo tomar eso y decir, ok, esto lo viví, esto me pasó, pero no soy solo esto me enseñó a que puedo hacer esto, a que puedo tomar esto, a que puedo decidir esto, a que puedo, no sé, elegir esto otro. Entonces, ahí es donde de alguna manera usamos eso que el ego ha creado, que el ego ha fabricado, como dice acá, a nuestro favor, en pos de convertirlo en un recurso. Y lo más, o sea, todo lo que el ego, nosotros con el ego nos identificamos, entonces todo lo que el ego crea, hace, fabrica, etcétera, etcétera, nos sirve para reforzar esa identidad. A veces son discursos muy, muy sutiles los que usa para que nos demos cuenta de que eso está pasando, pero siempre cuando pensamos en algo, cuando queremos crear en algo, eh, eh, o sea, cuando nos planteamos algo, está bueno esto de observar desde qué lugar sucede, desde qué lugar ocurre, desde qué lugar surge, desde qué lugar nace esto, y darle tiempo a nuestro sistema de que nos dé esa información o del espíritu que nos ayude a ver esa información
para darnos cuenta si nace desde un lugar genuino o si es desde un lugar bastante egoico. Porque muchas veces creemos que lo estamos haciendo desde un lugar de amor o de genuidad y en realidad es el ego encubriéndose. Entonces, incluso este camino de la espiritualidad nosotros lo empezamos por mero ego. Esto me va a ayudar a ser mejor, o esto me va a ayudar a, no sé, a que esto no me duela más, o a no sentirme más triste, o porque muchas, y esto lo he visto y lo he creído yo personalmente, porque yo soy especial, porque yo soy la elegida, porque yo soy canalizadora. Soy de los 133, no sé. 144. Ah, los 144. Sí, yo me recomí ese verso. Entonces, mucho lo hacemos desde ese lugar egoico que no nos damos cuenta en el momento, creemos que es desde un lugar más genuino, porque es como, no, yo empiezo la espiritualidad porque yo estoy en contacto con mi espíritu y bla, bla, bla. Pero no, en realidad sigue siendo porque yo quiero resaltar por sobre los demás, porque quiero creer que soy especial o que soy diferente del resto, porque necesito demostrármelo además. El espíritu no. O sea, a mí no me hace, si canalizo, bueno, canaliza, pero no te hace especial canalizar, porque en definitiva todos pueden canalizar. Es como, después te vas dando cuenta de que cada uno naturalmente es único, aunque hagamos todo lo mismo. Y desde el espíritu vas empezando a percibir esa unicidad, vas empezando a notar y se convierte en algo que es una realidad, de cómo cada uno tiene realmente un talento único, una esencia única, por más que haya vivido lo mismo, por más que haya tomado el mismo camino, por más que haga lo mismo. Pero muchas veces empezamos desde ese lugar y creemos que no. Por eso, mientras más nos negamos a que lo estoy haciendo desde un lugar superficial, es desde donde es cuando más lo estoy haciendo desde ese lugar. Pero bueno, en definitiva no significa por eso que no sirva, porque si sigo y continúo, en algún momento ese camino va a conducir a que yo me conecte con mi espíritu, a que yo pueda vivirlo desde ese lugar, pueda sentirlo desde mi esencia, pueda descubrir, explorar mucho más. Y al final lo que me condujo fue ese camino egoico que empecé. Lo empecé por esto, pero terminó convirtiéndose en otra cosa. Claro. Por eso, bueno, en esta última instancia todas contribuyen a un mismo resultado y en virtud de ello se ponen de relieve lo que tienen en común en vez de sus diferencias. Todas las capacidades deben entregársele por consiguiente al Espíritu Santo, quien sabe cómo usarlas debidamente. Las usa exclusivamente para curar porque solo te conoce en tu plenitud. Al curar aprendes lo que es la plenitud. Y al aprender lo que es la plenitud, aprender a recordar a Dios. Te has olvidado de Él, pero el Espíritu Santo entiende que tu olvido tiene que ser transformado en una forma de recordar. Porque no es que muchos hablan de que estamos dormidos o de los dormidos, y en realidad, no sé, a mí no me gusta mucho ese término. Me gusta pensar de que simplemente son cosas que hemos olvidado y de que ya sea algo que escuchas en una persona, algo que lees en un libro, algo que se te transmite en un mensaje o en una sesión o en una apertura o en lo que sea, es un camino, un medio más para que vos recuerdes eso que has olvidado. Pero no es que estemos dormidos o adormecidos, quizás un poco sí, pero me gusta más el término este de recordar. El objetivo del ego es tan unificado como el del Espíritu Santo y debido a ello sus respectivos objetivos jamás podrían reconciliarse en modo alguno ni desde ningún punto de vista. El ego siempre trata de dividir y separar. El Espíritu Santo de unificar y curar. Curar, en el libro mismo lo dice, cuando aparece esta palabra, significa como deshacer la separación, básicamente. Y deshacer la separación implica esto, recordar la esencia, la energía, la conciencia del espíritu. A medida que curas, eres curado, ya que el Espíritu Santo no ve grados de dificultad en la curación. Curar es la manera de desvanecer la creencia de que existen diferencias, al ser la única manera de percibir a la filiación como una sola entidad. Esta percepción, por lo tanto, está en armonía con las leyes de Dios, aun cuando tiene lugar en un estado mental que no está en armonía con el suyo. La fuerza de la percepción correcta es tan grande que pone a la mente en armonía con la mente de Dios,
pues se encuentra el servicio de su voz, la cual mora en todos vosotros. Pensar que puedes oponerte a la voluntad de Dios es un verdadero desvarío. El ego cree que puede hacerlo y que puede ofrecerte su propia voluntad como regalo, mas esa voluntad no te interesa. No es un regalo, no es nada en absoluto. Dios te ha dado un regalo que simultáneamente tienes y eres. Cuando no lo usas te olvidas de que lo tienes. Al no recordarlo no sabes lo que eres. Curar por consiguiente es una manera de abordar el conocimiento pensando de acuerdo con las leyes de Dios y reconociendo su universalidad. Sin este reconocimiento, haces que no signifiquen nada para ti. Aún así, sus leyes siguen teniendo sentido, ya que encierran todo el significado que existe, el cual está contenido en ellos. Busca primero el reino de los cielos, porque ahí es donde las leyes de Dios operan verdaderamente, y no puedes sino operar verdaderamente porque son las leyes de la verdad. Pero busca solo eso, puesto que no puedes encontrar nada más. No hay nada más. Dios es el todo de todo en un sentido muy literal. Todo ser existe en Él, que es todo ser, porque lo que tú existes en Él, ya que tu ser es el suyo. Por lo tanto, tú existes en Él, ya que tu ser es el suyo. Curar es una manera de olvidar la sensación de peligro que el ego ha sembrado en ti, al no reconocer la existencia de esta sensación en tu hermano. Esto refuerza el Espíritu Santo en ambos porque significa que te has negado a darle validez al miedo. El amor solo necesita esta invitación y llega libremente a toda la afiliación al ser lo que la afiliación es. Cuando despiertas al amor estás simplemente olvidando lo que no eres, lo cual te capacita para recordar lo que sí eres. Y justo es lo que estábamos hablando antes. Bueno, Marita, ¿cómo estás? Bien, no podía parar de bostezar. Mira, Oh, o sea, bueno, dejamos acá la curación y la inmutabilidad de la mente. A ver, ahora vamos al ejercicio. Vamos por el número 25. el título. No sé cuál es el propósito de nada. Bueno, siempre muy acorde y resonando. Mira, hace 2 semanas que esto deberíamos haberlo leído y lo estamos leyendo hoy. Casualidad, no existe. Propósito es significado. La idea de hoy explica por qué nada de lo que ves tiene significado. No sabes para qué es. Por consiguiente, no tiene significado para ti. Todo existe para tu beneficio. Para eso es para lo que es. Ese es su propósito. Ese es su significado. Al reconocer esto, tus objetivos se unifican. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. Tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene como significativo desde el punto de vista de los objetivos del ego. Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Esta falsa identificación no te permite entender cuál es el propósito de nada, por ende no puedes sino hacer un uso indebido de ello. Cuando creas esto, te, te esforzarás para retirar los objetivos que le has asignado al mundo en vez de intentar reforzarlos. Otra forma de describir los objetivos que ahora percibes es decir que solo tienen que ver con tus intereses personales, pero puesto que no tienes intereses personales, tus objetivos en realidad no guardan ninguna relación con nada. Al abrigarlos, por lo tanto, no estás abrigando ningún objetivo en absoluto, por consiguiente no sabes cuál es el propósito de nada. Antes de que puedas entender los ejercicios, es necesario un pensamiento adicional. En los niveles más superficiales reconoces el propósito de todas las cosas. Sin embargo, el propósito de algo no se puede entender en esos niveles. Por ejemplo, entiendes que el propósito de un teléfono es hablar con alguien que no se encuentra físicamente en tu proximidad inmediata. Lo que no comprendes es para qué quieres ponerte en contacto con él. Y es eso lo que hace que tu contacto con él sea o no significativo. Es fundamental para tu aprendizaje que estés dispuesto a renunciar a los objetivos que le has adjudicado a todas las cosas. Acá objetivos barra expectativas, te diría. Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido en vez de considerarlos como buenos o malos es la única manera de lograrlo. La idea de hoy es un paso en esa dirección. Hoy se requieren 6 sesiones de práctica, cada una de 2 minutos de duración. Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy lentamente, luego mira a tu alrededor y deja que tu mirada se pose sobre cualquier cosa que te llame la atención.
esté lejos o cerca, sea importante o nimia, humana o no humana. Mientras tus ojos descansan sobre cada objeto así seleccionado, di, por ejemplo, no sé para qué es esa silla, no sé para qué es ese lápiz, no sé para qué es esta mano. Dilo lentamente sin apartar los ojos del objeto hasta que hayas terminado la frase. Pasa luego al siguiente y aplica la idea de hoy de la misma manera. Bueno, ¿estamos ready? Estamos ready. Bueno, 2 minutos, son y 52. Vamos. Dejo de compartir. ¿Y cómo lo sentiste, Marita? No, bien, ligero el ejercicio, pero no, igual me causó gracia. No sé si estaba tan mal que no le encuentro el significado. ¿Viste? Vos que justo entraste con esa duda. Sí, terrible. Ni que te hubiera respondido el libro, mira. Mal, terrible. Bueno, voy a dejar de grabar.